Los celtas, un pueblo de guerreros, artistas y místicos, habitaron gran parte de Europa durante la Edad de Hierro, dejando una huella profunda en la cultura, el arte y la historia del continente. Aunque su existencia se remonta a más de 2000 años, su herencia sigue siendo fuente de fascinación para historiadores, arqueólogos y admiradores de las tradiciones antiguas. A lo largo de esta historia, exploraremos los aspectos más destacados de la civilización celta, su expansión, sus creencias y cómo su cultura sigue viva hoy en día. El pueblo celta comenzó a desarrollarse en la región que hoy conocemos como Europa Central alrededor del siglo VIII a.C. Su origen exacto sigue siendo incierto, pero se sabe que se extendieron rápidamente hacia el norte y el oeste de Europa, llegando a lugares tan lejanos como las Islas Británicas, la península ibérica y la región de los Balcanes. Los celtas no eran una civilización unificada bajo un solo imperio, sino un conjunto de tribus que compartían lengua, religión y costumbres similares. El auge del pueblo celta ocurrió entre los siglos V a.C. y II después de Cristo. Durante este tiempo, su influencia se extendió desde las Islas Británicas hasta la cuenca del Danubio. Se cree que los celtas se organizaban en tribus. Aunque no existía un gobierno centralizado, algunas tribus eran más poderosas y estaban mejor organizadas que otras. Su habilidad para la guerra, la diplomacia y el comercio permitió que dominaran vastos territorios durante varios siglos. La sociedad celta era compleja y jerárquica, estructurada en tres clases principales: los druidas, los guerreros y los campesinos. Los druidas eran los sacerdotes, filósofos y jueces del pueblo celta. Estos individuos, en su mayoría hombres, aunque algunas mujeres también desempeñaron este papel, tenían un profundo conocimiento de la naturaleza, la religión y las leyes celtas. Además, los druidas eran responsables de mantener las tradiciones orales, pues la escritura no era común entre los celtas. Los guerreros celtas eran conocidos por su valentía y destreza en combate. Utilizaban espadas, lanzas y escudos. Eran expertos en la guerra en la que combinaban tácticas de lucha en escuadrones con el uso de caballos. Los guerreros celtas tenían un código de honor muy marcado y eran considerados un símbolo de la resistencia y el orgullo de la cultura celta. La vida cotidiana de los campesinos celtas estaba marcada por la agricultura, la ganadería y la artesanía. Vivían en pequeñas aldeas fortificadas, conocidas como castros. Trabajaban la tierra en busca de sustento. Aunque la mayoría de los celtas eran agricultores, también practicaban la metalurgia, especialmente la fabricación de armas, herramientas y adornos. La religión celta estaba profundamente conectada con la naturaleza y el ciclo de las estaciones. Adoraban a múltiples dioses y diosas, cada uno asociado con distintos aspectos de la vida, como la fertilidad, la guerra, el sol, la luna y la muerte. Los celtas creían en un mundo espiritual muy cercano al terrenal. Los druidas eran los encargados de realizar rituales para honrar a los dioses, invocar protección en la batalla o pedir buenas cosechas. El simbolismo celta es muy reconocido hoy en día. Los nudos celtas, los círculos y los árboles, como el roble, tenían un significado sagrado para este pueblo. Además, las festividades celtas como Samaín, lo que hoy conocemos como Halloween, celebraban la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, simbolizando el fin de un ciclo y el comienzo de otro. A pesar de la caída del Imperio Romano y la dispersión de los celtas por Europa, su testimonio sigue vivo en muchas culturas modernas. En países como Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña y España, las tradiciones celtas siguen siendo un pilar importante de la identidad cultural. La música celta, con sus gaitas, violines y flautas, sigue siendo una expresión artística apreciada en muchas de estas regiones. Además, el arte celta sigue siendo una de las formas de arte más reconocidas, especialmente sus intrincados diseños de nudos y patrones geométricos. La arquitectura de los castros y las colinas fortificadas, aunque en su mayoría destruidas o deterioradas con el tiempo, sigue siendo un testimonio de la habilidad de este pueblo para adaptarse a su entorno. En la actualidad, el renacimiento del interés por la cultura celta ha dado lugar a un resurgimiento de las festividades y celebraciones relacionadas con sus antiguas tradiciones. El Día de San Patricio, por ejemplo, que tiene sus raíces en la Irlanda celta, es una de las festividades más celebradas a nivel mundial, con desfiles, música y danzas que rinden homenaje a este rico legado cultural. Los celtas no solo dejaron una herencia cultural, sino también lingüística.
Aún se hablan lenguas celtas en partes de Europa, especialmente en las Islas Británicas, donde el galés, el irlandés, el escocés y el bretón siguen siendo hablados por millones de personas. Estas lenguas, aunque no tan comunes como otras lenguas europeas, siguen siendo un recordatorio de la resistencia de las culturas celtas frente a la invasión romana y la asimilación cultural. Además, muchos de los símbolos celtas, como el trébol, el nudo celta y el triskel, siguen siendo populares en la joyería, el diseño y la moda, simbolizando una conexión con las antiguas tradiciones celtas y su sabiduría ancestral. El legado celta es mucho más que una memoria del pasado. Es una civilización cuya influencia sigue siendo evidente hoy en día, tanto en la cultura, como en las creencias y en el arte. Aunque los celtas desaparecieron como un pueblo homogéneo hace siglos, su impacto en la historia y la cultura europea es innegable. Desde las danzas tradicionales hasta la arquitectura, pasando por la música y las lenguas, la cultura celta sigue viva, fascinando e inspirando a nuevas generaciones que continúan descubriendo la riqueza de este antiguo pueblo. Si le ha gustado mi canal, puede encontrar otras interesantes historias de difusión de arte e historia en mi canal, Frank Fernández Historia, de YouTube.